Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en su programa En Perspectiva. Se une a la mesa nuestro invitado del día de hoy, Ricardo Lombana, ex candidato presidencial y presidente del movimiento Otro Camino. Buen día, señor Lombana, ¿cómo está? Buenos días, Camila. Buenos días, Rodrigo, y buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Bueno, nos gustaría iniciar esta conversación. Actualmente el país está en un proceso sumamente político, también de discusión de reformas a probablemente el tema económico más trascendental, que va a ser el tema más trascendental de esta administración, y es las reformas a la Caja de Seguro Social. Y quería conocer un poco sus primeras impresiones de cómo se ha llevado el proceso hasta el momento y la etapa en la que estamos, que es una etapa de consultas en la Asamblea Nacional. Tal como lo he manifestado desde la primera reunión a la que fuimos invitados en la presidencia por el presidente Mulino, creo que esto hay que dividirlo en dos partes. La primera parte es el entendimiento que debe tener el gobierno de el ambiente político y el ambiente social que requiere tener para poder pasar por este proceso de manera tranquila, de manera pacífica, y que se pueda tener una discusión en buenos términos y tranquila. El ambiente social y político lo determinan muchos factores, y el gobierno pareciera no haber entendido del todo que necesita hacer algunas cosas más y tomar algunas acciones adicionales, más allá del contenido del proyecto, para que la ciudadanía y el asegurado esté receptivo frente a este paquete de reformas. ¿A qué me refiero? A lo que nosotros veníamos planteando desde campaña, que si tú vas a presentar un paquete de reformas, que en efecto es un paquete de reformas que está solicitando sacrificios a distintos sectores de la ciudadanía panameña, a los patronos por un lado con un 3%, y no solo hay patronos grandes, hay patronos medianos, hay patronos pequeños. Hay la edad de jubilación con el aumento que se está planteando y algunos otros aspectos del proyecto. Si tú le vas a pedir sacrificios a ciertos sectores de la ciudadanía y vas a poner jubilaciones o pensiones mínimas que no llegan ni siquiera a un porcentaje decente del salario mínimo, entre otros puntos, tú tienes que tener autoridad moral y credibilidad en el ambiente, o para generar un buen ambiente político y social. Y para poder tener esa autoridad moral y poder tener la credibilidad, el gobierno tenía que entender y tiene que entender, porque todavía está a tiempo, de que la población panameña está esperando ver medidas importantes, medidas incluso algunas drásticas, que demuestren que este desastre al que hemos llegado después de 30, 40 años de malas administraciones de la Caja de Seguro Social, no va a pasar desapercibido. Es decir, el presidente Mulino ha planteado un paquete de reformas básicamente diciéndonos: sí, dentro de la Caja opera una mafia, la Caja es un desastre, la Caja se la han robado, la Caja es un despilfarro, la Caja la han administrado de manera extremadamente irresponsable, pero ese no es mi problema. Mi problema es arreglar esto de aquí para adelante. Y yo puedo entender su postura, pero el deber y la responsabilidad histórica del presidente Mulino va mucho más allá y va de la mano con el inicio, o por lo menos las órdenes y las decisiones que nos lleven tanto a él como a la nueva dirección de la Caja de Seguro Social, a las auditorías, a las investigaciones y a la exigencia de responsabilidades de quienes nos han traído hasta este hueco multimillonario o desastre administrativo sin precedentes. Eso no lo hemos visto, y básicamente al preguntárselo al presidente Mulino, él se ha zafado de esa responsabilidad diciendo: eso pasó en el pasado, yo soy presidente ahora y yo necesito arreglar esto de aquí para adelante. Y por eso la ciudadanía en primer plano ha reaccionado, o por lo menos un sector ha reaccionado de manera con muchas reservas frente a este proyecto. Y por otro lado, más allá del ambiente, más allá de las acciones que el gobierno requería tomar, y podría seguir diciendo que debía a esta fecha ya haber abastecimiento de medicamentos del 100% del listado oficial. El gobierno ha podido hacer esa importación a esta fecha, había podido tomar
algunas medidas para realmente mejorar la atención digna al asegurado, entre otras cosas. Hemos revisado el proyecto, tenemos un equipo técnico que está revisando el proyecto y nosotros vamos a tener una postura técnica que vamos a presentar al gobierno y vamos a presentar al país. Y como movimiento político y partido político escuchamos las distintas propuestas de los distintos sectores y hasta ahora hemos levantado, hay muchas banderas rojas en el proyecto, pero solo estoy mencionando tal vez las principales en este momento, o por lo menos las que más nos han preocupado de inicio. La primera, como lo he dicho en otras ocasiones desde que conocimos el proyecto, la medida que toman de eliminar el subsistema mixto. El presidente y el órgano ejecutivo presentan un proyecto que no toma en cuenta el derecho de los ahorristas del subsistema mixto y simplemente se vuelan, para decirlo en buen panameño, el subsistema mixto y el ahorro que teníamos, porque me incluyo como parte de ese subsistema, desde hace 20 años, miles de panameños, para llevarlo a un fondo único universal, a un fondo único solidario, sin habernos consultado. Eso tienen que explicarlo mucho mejor o requieren muchas explicaciones. Porque yo todavía, como lo decía el otro día en las redes, yo todavía guardo mi papelito de cuando yo me inscribí en el subsistema mixto y ahí claramente habla de los derechos que uno tiene sobre ese pequeño porcentaje que estábamos ahorrando. Segundo, la facultad que le dan al director general de la caja, mucha discrecionalidad, mucho poder al director general de la caja y dos puntos llaman la atención. Hay mucha discrecionalidad en muchos aspectos, pero que el director de la caja pueda delegar en empresas privadas de administración de fondos la totalidad del fondo único que están creando, a donde va a ir la totalidad de las reservas de la Caja de Seguro Social. El proyecto le da al director de la caja, sin tener que pasar por la directiva, la facultad discrecional de delegar la administración de la totalidad de esos fondos a empresas administradoras de fondos del sector privado local o internacional. Podemos entender que se estén buscando mejores rendimientos para las inversiones, pero de allí a someter a los panameños, incluso el sistema financiero, la economía panameña y las jubilaciones a un riesgo tan grande como poder colocar el 100% de la administración de los fondos privados de las jubilaciones en manos de entes privados, no solo me parece extremadamente sorpresivo en el proyecto, segundo, sin ninguna justificación, y tercero, de un riesgo financiero enorme. Y eso requiere no solo que se elimine del proyecto, sino que se den explicaciones de por qué están proponiendo semejante cosa, sin hablar del porcentaje y de la comisión que se ganan estas empresas por administrar estos fondos. Y finalmente, para no extenderme tanto, llama la atención la facultad extraordinaria que se le está dando al director general de la caja para poder comprar medicamentos sin tener o sin necesitar autorización de la junta directiva. Hay un artículo, como ya seguramente aquí lo han hablado en algún momento, en el proyecto, que aumenta el monto para el cual el director general requiere autorización de la caja. Creo que pasa de 250,000 a 1,000,000, pero excluye todo, o sea, las compras de medicamentos. El director general va a necesitar, lo que está proponiendo es aumentar el monto, es decir, el límite. Antes el límite, perdón. Como bien lo dijiste, Camila. Ahora el director de la caja necesita autorización, necesitaría autorización para cualquier compra superior al $1,000,000 de parte de la Junta Directiva, a menos que se trate de medicamentos o insumos médicos, para lo cual no requiere autorización de la directiva ni requiere ningún monto mínimo. Puede ser por cualquier monto. Entonces, he empezado a escuchar algunas explicaciones o algunas justificaciones injustificables de que este artículo está allí para darle velocidad o para poder que haya abastecimiento de medicamentos, cuando, tal como lo planteamos en campaña, ya existe en normativa vigente panameña, ya existe en la ley de medicamentos mecanismos extraordinarios que el gobierno tiene para poder hacer uso de ellos
en casos de urgencia e importar medicamentos mediante compra directa sin licitación cuando hay una situación de urgencia o desabastecimiento que pone en riesgo la salud pública. Y finalmente, y perdonen que me haya extendido un poco, pero imagínense, es el paquete de reformas de la Caja de Seguro Social, solo para mencionar algunas cosas, llama poderosamente la atención que a esta fecha ya se esté recibiendo a personas en la asamblea y se esté aceptando opiniones, discutiendo, debatiendo el proyecto y haya por todos lados una discusión al respecto, y a esta fecha el gobierno no ha presentado cifras que sustenten por qué llegaron a esta conclusión de presentar este proyecto. Y cuando hablo de cifras me refiero tanto a las corridas actuariales que sustentan lo que han presentado, y en segundo lugar las cifras financieras para sustentar de dónde van a salir los fondos específicamente para sustentar en el tiempo la sostenibilidad del pago de pensiones o del programa de IBM o del pago de pensiones a largo plazo. Estas preocupaciones y otras más estarán contenidas en un documento que estamos preparando para presentarlo en la Asamblea Nacional. Y segundo, han sido planteadas al presidente de la República de manera directa en las reuniones a las cuales él nos ha invitado como presidente de partidos políticos, y esperamos que el gobierno tome nota, o por lo menos de manera muy responsable. Estos son algunos de los puntos, algunos, no todos, que vemos como preocupantes del proyecto, preocupantes y sorpresivos del proyecto planteado hasta la fecha. Bueno, vamos a ir a un breve cambio comercial y al regresar seguiremos desgranando un poco estas preocupaciones, banderas rojas, y un poco las aspiraciones también que tendría el movimiento Otro Camino dentro de este proyecto. Está con nosotros Ricardo Lombana. Ya regresamos aquí a su programa En Perspectiva. Estamos aquí con Ricardo Lombana, ex candidato presidencial y presidente del movimiento Otro Camino, que nos ha estado expresando un poco el análisis que ha hecho este movimiento del proyecto, algunas de las reservas que tienen con el mismo. Y nos gustaría un poco hablar ahora en breve de las aspiraciones que tenían de este proyecto. Pero se la va a usted primero, doctor Noriega. Sí, gracias, Camila. Gracias, don Ricardo, por aceptar la invitación para este programa. Don Ricardo, ¿qué proponía? Usted mencionó en el segmento anterior que el movimiento Otro Camino tenía una propuesta para atender el seguro social en esbozos generales. ¿Qué era esta propuesta? Bueno, en primer lugar, me remito a la forma y a nuestro plan de gobierno. En cuanto a la forma o a los tiempos, nosotros habíamos expresado que, tal como lo dice este gobierno, íbamos a dar un espacio para recibir recomendaciones. Un espacio con una fecha finita, con un término finito, para recibir recomendaciones de los distintos sectores y con ello trabajar en una propuesta y presentarla. Número uno, porque estábamos y la población estaba cansada de muchísimos diálogos por tantos años sin llegar a resultados concretos. En paralelo a esas mesas o a esos grupos de gobierno que hubieran estado recibiendo recomendaciones, venían medidas drásticas y tangibles desde el punto de vista administrativo. Nosotros habíamos hecho un estudio legal para determinar quién tenía la facultad de destitución de los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, los cuales hubieran sido destituidos o se les hubiera solicitado inmediatamente su renuncia al cargo. Y hago un paréntesis aquí sobre el por qué. El presidente Mulino ha reconocido ante el país entero que desde la Caja de Seguro Social opera una mafia. Y esas declaraciones y ese señalamiento fue secundado por el doctor Enrique Lao, aún siendo director de la Caja de Seguro Social. Entonces, si tú tienes miembros de una junta directiva que son los que representan los intereses de los dueños de la Caja de Seguro Social, que han permitido por acción u omisión que la Caja de Seguro Social haya sido administrada de una manera pero tan irresponsable, con consecuencias tan negativas para la economía nacional y para los asegurados, había que destituirlos de plano, y esa era nuestra primera medida administrativa. Segundo, iniciar el proceso con las evidencias correspondientes
para la remoción del director general de la Caja de Seguro Social y no tener que esperar el tiempo o los meses después de la salida de gobierno, del cambio de gobierno, o incluso ver si se podía de una manera mucho más expedita lograr su renuncia al cargo por haber él mismo reconocido. O sea, ¿cómo tú te puedes, y reitero, porque es que es inaceptable que los panameños estemos tranquilos y el gobierno piense que los panameños podemos estar tranquilos cuando el propio director de la caja, saliendo de 5 años de administración, dice, sí, allí adentro opera una mafia? Entonces, ¿qué hiciste por 5 años como director y como junta directiva? Por otro lado, don Rodrigo, ganarnos la confianza y la credibilidad del asegurado y del ciudadano panameño mientras se recibían las recomendaciones. ¿Cómo se gana la confianza? Con acciones concretas más allá de estas medidas administrativas. El abastecimiento al 100% del listado oficial de medicamentos, lo habíamos planteado, utilizando mecanismos de compra conjunta. Hoy tendríamos, pero la decisión del pueblo panameño fue otra, al pueblo panameño, asegurados y no asegurados, con un trato digno por parte de su gobierno, por parte del Estado, con respecto al abastecimiento de medicamentos básicos para la supervivencia o para la atención de sus enfermedades o de sus situaciones crónicas. Situación que hoy todavía el gobierno, entre ires y venires, licitaciones para arriba, licitaciones para abajo, todavía no ha resuelto, más allá de declaraciones que se dan todos los jueves. En segundo lugar, el recorte de gastos. O sea, el ministro de Finanzas, que nosotros, o por lo menos nuestra propuesta que habíamos presentado en su momento, y la hemos reiterado ahora, el paquete de recortes del gasto público que se hubiese presentado, no solo en el presupuesto general del Estado, sino medidas para recorte administrativo dentro de la Caja de Seguro Social y de gastos dentro de la Caja de Seguro Social, hubiera sido drástico. Aquí hay una serie de gastos públicos, y no solo hablo de la Caja, sino de la economía nacional, pero es que los temas están vinculados, porque todos sabemos que para que el gobierno pueda aportar más para tapar el déficit de las pensiones, esa plata tiene que salir de algún lado. Porque no está en el presupuesto. En el presupuesto 2025, como se presentó y como se aprobó en la Asamblea, no existe. Y esto hemos coincidido con Rodrigo Noriega en otros escenarios, en otros foros, de que el gobierno se quedó muy, pero muy corto con respecto a muchos otros recortes de gasto público que se han podido hacer, y no solo de gastos públicos existentes hoy y de los que se ha abusado en los últimos años, incluso medidas creativas de ir a los mercados internacionales, de utilizar los temas verdes y muchos otros temas que podrían generar para la Caja de Seguro Social y para el Estado panameño mayores ingresos. Se hubiera planteado la flexibilización mucho más agresiva que la que hace el proyecto actual, de que la Caja de Seguro Social hubiese o pudiera haber hecho mejor uso, mejor inversión de sus inmuebles. Esto también lo hemos planteado antes, porque tiene inmuebles millonarios y de un gran valor la Caja de Seguro Social, y allí la Caja de Seguro Social, haciendo las reformas legales, hubiera podido alcanzar rendimientos, inversiones o ingresos extraordinarios del patrimonio que actualmente tiene la Caja de Seguro Social, entre otras medidas. Y no me quiero alargar mucho más. Pero ¿qué pasaba, Camila? Que lo único que nosotros no podíamos hacer en campaña, y esa limitación la teníamos todos los candidatos, todas las propuestas, era que no conocíamos el hueco negro de cuánto era de la Caja de Seguro Social. ¿Por qué es un hueco negro? Porque hasta esta fecha se están planteando eliminar o volarse el subsistema mixto, y ninguno de los que pertenecemos al subsistema mixto ni siquiera sabemos cuánto hemos ahorrado o si esa plata, en algún momento de esos recursos, se supo cuánto eran, dónde están y cómo se va a rendir cuenta de ello. Entonces, yo creo que si lo dividimos en estas tres partes, la ciudadanía puede tener una idea de hacia dónde se hubiera orientado la discusión y hacia dónde se hubiera orientado el planteamiento de la solución del proyecto o de la transformación de la Caja de Seguro Social
en estas tres áreas. Medidas drásticas administrativas de inicio, sin titubeos con respecto a quienes han mal administrado el principal recurso o uno de los principales recursos que garantizan la estabilidad económica y social de un país. Número dos, medidas operativas o de transformación de la eficiencia operativa de la Caja de Seguro Social de inmediato, como las que hemos mencionado, y en el plano del recorte de gasto público, pues pensamos que el gobierno se ha quedado muy corto y nuestra lista que nosotros habíamos presentado era muchísimo más amplia y que incluso tenía medidas que no solo eran de corte local, sino también de corte internacional, en paralelo a escuchar a los grupos, escuchar a los sectores y presentar en la Asamblea Nacional un proyecto que sí contara con el aval y con la credibilidad de un gobierno que está tomando las medidas para realmente transformar la Caja de Seguro Social y el sistema de salud pública del país. Bueno, en ese punto de la información, esa ha sido una de las principales peticiones de los diputados y también de algunas de las personas que han ido a la Asamblea a presentar sus descargos sobre el proyecto. Y digo información de todo tipo, desde lo micro, desde cada asegurado poder saber yo cuánto tengo, en la, entre comillas, cuenta individual que se ha tenido desde el 2007, no sé cuándo entró en vigencia oficialmente la ley. Pero un asegurado debería poder ingresar a algún sistema para saber cuánto ha cotizado y poder hacer los cálculos de que, ok, con el sistema nuevo tendré tanto, porque la famosa calculadora que ha dado el gobierno, que algunos dudan un poco del cálculo que está ofreciendo, es imposible para una persona cualquiera hacer el cálculo con su pensión porque no tiene idea de cuánto ha ahorrado, o sea, son puros hipotéticos. Camila, Para poder hacer 3 meses de haber solicitado a la Caja de Seguro Social un proceso manual que me digan cuántas cuotas tengo y cuánto tengo. 3 meses. Rodrigo, y un proceso manual asumo que ha ido. Voy a hacer un comentario breve sobre eso. Rodrigo habla del proceso manual y testimonios hay miles de procesos manuales que existen en la Caja. El propio gobierno, en las reuniones que ha tenido con nosotros, con los presidentes de partidos políticos, el propio gobierno nos ha reconocido que parte de la dificultad que han tenido es que todo es manual. Todo es manual. Entonces, vuelvo al discurso de la impunidad y el impacto que tiene la impunidad y el despilfarro de fondos en la crisis que hoy vivimos. O sea, lo que la Caja de Seguro Social ha invertido en tecnología y en softwares para que precisamente nada sea manual, sino que todo sea tecnológico y digitalizado. En los últimos 15, 20 años, supera los 600, 700 millones de dólares en licitaciones y en adjudicaciones y en contratos. Contratos que todos se han pagado hasta el último centavo. Hasta el último centavo, y los sistemas no funcionan. Y lo poco que funciona, si acaso, son sistemas que no son compatibles, ¿no? Y no se hablan el uno con el otro. Y eso es solo para hablar del tema tecnológico. Entonces, o sea, la irresponsabilidad y el despilfarro ha sido tal, pero de tal magnitud, que esta es una discusión que no se puede tener sin que paralelamente la población sienta que aquí va a haber responsabilidades asumidas. Pero tenemos un presidente que yo le respeto su posición, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque si él cree que lo único que le toca es tratar de resolver esto de aquí para adelante, sin entender la responsabilidad histórica que le toca de responderle a una población entera que está diciendo, presidente, por favor, ya, hasta aquí. Debe haber responsables, debe haber recuperación de dinero, de fondos, de patrimonio hurtado, mal habido. ¿Para qué? No para comprar carros, ni para poder fondear precisamente lo que hay que fondear del déficit, o para crear fondos o fideicomisos especiales. Mientras nosotros aquí estamos hablando de que hemos aumentado el programa de 120 a los de 65 a $144, o cuando aquí estamos hablando de pensiones mínimas que no llegan prácticamente ni a la mitad del salario mínimo que hoy existe en la República de Panamá, en otros países se está aumentando
aumentando las pensiones de manera significativa, producto precisamente de una lucha frontal contra la corrupción y de un recorte de gasto público extraordinario. El panameño no acepta, y lo digo de manera muy responsable, el panameño no acepta ni puede aceptar que le digan que no hay plata, después de lo que aquí en este país ha pasado, y eso es lo que el gobierno tiene que entender en el contexto de esta discusión. No, y creo también muy importante, que creo que lo comentó más temprano, un tema de confianza también, confianza para aceptar los sacrificios que se le están pidiendo. Vamos a nuestro último cambio comercial, regresamos en breve aquí a su programa En Perspectiva. Nos acompaña esta mañana Ricardo Lombana. Y seguimos aquí en su programa En Perspectiva. La mañana de hoy, martes 19 de noviembre, nos acompaña Ricardo Lombana, ex candidato presidencial y presidente del movimiento Otro Camino. Doctor Noriega, usted tiene una pregunta. Sí, don Ricardo, aprovechándolo para hablar sobre estos temas de sumo interés nacional, ¿qué piensa usted, por ejemplo, de la compra de las laptops por parte de la ministra de Educación a esta fundación One Laptop per Child, con un alto grado de opacidad pues, para la opinión pública? Nos hemos opuesto, lo hemos manifestado, y aprovecho la pregunta para volver a reiterarlo. Y nos hemos opuesto por dos razones. La primera, por la falta de transparencia que se da en esta compra de manera directa, por sumas millonarias, como bien dice usted, a una fundación o a una organización con cuestionamientos. Llama poderosamente la atención que sea casi que lo primero o el primer acto de la nueva ministra de Educación, porque va en contrapelo con lo que el propio gobierno ha pregonado, de que las cosas se van a hacer con transparencia, que las cosas se van a hacer de frente a la población y no utilizando contrataciones directas en temas que no se justifican. Pero más allá del tema de transparencia que usted plantea, don Rodrigo, y con el cual coincido, ha sido parte esencial de nuestra actividad política promover precisamente reformas integrales que no permitan la discrecionalidad de un ministro en algo como esto. Por otro lado, me parece también un desenfoque en cuanto a las prioridades. O sea, si todavía no tenemos ni siquiera internet en todo el país, si no tenemos ni siquiera un internet estable y de buena calidad en todo el país, ¿por qué volvemos a insistir en la compra de laptops primero? Y por otra parte, cuando tú tienes un país que está marcando entre los últimos lugares del sistema educativo de pruebas PISA en todo el hemisferio, para no compararnos con el resto del mundo, este no es un problema que se resuelve con laptops. Los problemas del sistema educativo son problemas mucho mayores, y allí deberían haber estado o deberían estar enfocadas las principales acciones del gobierno nacional y del Ministerio de Educación en cuanto a la transformación de la educación. Llama la atención, el problema del sistema educativo panameño no se resuelve, lo dijimos en campaña y lo digo hoy, no lo estoy diciendo ni lo estamos diciendo solo a propósito de la pregunta que me hacen. Aquí podemos comprar todas las laptops, todas las tablets, aquí podemos mejorar toda la infraestructura de los centros escolares, aquí podemos tomar muchas medidas. Si no vamos al fondo del problema, que tiene que ver mucho con la formación docente, y por eso nosotros enfocábamos parte de nuestro plan integral en la formación docente, en paralelo con otras medidas, me parece que estamos desenfocados, más allá de la enorme falta de transparencia de esta transacción. No, otro tema que ha estado circulando, bueno, el presupuesto definitivamente fue un poco ajetreado la manera como se discutió y se aprobó en la Asamblea Nacional, pero ahora ha surgido una nueva preocupación por el déficit al que está llegando Panamá. Quería escuchar su posición al respecto y un poco hacia el presupuesto 2025 como fue aprobado, pero creo que, corríjame, doctor Noriega, ¿ya ha sido publicado en Gaceta? ¿Cómo quedó Sí, ya fue finalmente? publicado el jueves pasado. El jueves pasado Ok. fue publicado. O sea que ya es oficial el presupuesto 2025. ¿Por dónde empezar? O sea, nos preocuparon muchas cosas del presupuesto.
Primero, en cuanto a las formas, llamó mucho la atención los pasos hacia adelante, los pasos hacia atrás del Ministerio de Economía y Finanzas en la presentación del proyecto que entra a la Asamblea, que sale de la Asamblea, que tiene omisiones importantes, como creo que lo mencionabas más temprano, Camila, y que dejaron muchas explicaciones, explicaciones que para mí no se han dado, por un lado. Y por otro lado, vuelvo a insistir sobre lo mencionado inicialmente hablando de la Caja de Seguro Social. Para nosotros era muy importante en este primer presupuesto que presentaba el gobierno entrante que el paquete de recorte de gastos que se presentara realmente fuera muchísimo más allá de lo que fue este gobierno para reorientarlo precisamente hacia la inversión social y hacia la inversión en obras de infraestructura para poner a andar la economía. Y cuando hablo de poner a andar la economía, no hablo solo de las obras de infraestructura, sino también de la creación de fondos para promover, como nosotros lo proponíamos, la pequeña y mediana empresa y poner a mover la economía con quienes realmente la mueven, que son las empresas pequeñas y las empresas medianas, y para ello nosotros íbamos a proponer en ese primer presupuesto un redireccionamiento del recorte del gasto público hacia la creación de fondos reembolsables y fondos no reembolsables para el impulso de las MIPYMES, entre el pago de cuentas pendientes y otras cosas. Llama la atención que se quedaron tan cortos y precisamente las áreas que no tocaron, o algunas de las áreas que no tocaron en el recorte de gasto público, son las áreas que tal vez tenían que seguir manteniendo para lograr mantener los acuerdos políticos de siempre. Al principio vinieron con un gran ímpetu de que venía una gran reducción de planilla en la Asamblea, y estamos viendo cómo empieza a salir información de que no necesariamente es así, cuando empezamos a ver tanto las cifras como la cantidad de personas. No tocaron ni piensan tocar el régimen de consulados marítimos de la República de Panamá, de la cual te puede hacer un redireccionamiento de fondos millonarios hacia otros aspectos prioritarios. No tocaron ni piensan tocar el régimen de notarías porque se volvieron a repartir políticamente, como se hace o se ha hecho en los últimos 30 años. No han tocado ni piensan tocar la revisión de todos los alquileres millonarios que existen en el Estado y que también serviría para redireccionar ahorro hacia prioridades de los panameños. Y por último, solo para mencionar algunos aspectos, a mí me agradó mucho cuando escuché al ministro Chapman, antes de tomar posesión del cargo, hablar de que iban a revisar todas las exoneraciones existentes, porque había muchas exoneraciones que ni siquiera se justificaban en este país, y que de allí el gobierno pensaba precisamente también obtener ingresos, obtener recursos o redireccionar recursos hacia obras, inversiones que son importantes y prioritarias para los panameños. Y estoy mencionando solo algunos puntos. En el tema de revisión de exoneraciones, estamos hablando de una suma importante de recursos que se podrían haber atendido, y no he escuchado más al ministro Chapman hablar del tema. Entonces, se queda muy corto para nuestra opinión, y en contraste con lo que nosotros habíamos propuesto al país en campaña, esta primera elaboración de presupuesto, más allá de las dudas que quedaron por las formas y por lo que ocurrió en para atrás y para adelante de la presentación del presupuesto y las omisiones mencionadas anteriormente. Bueno, definitivamente que queda pendiente conocer cuál va a ser la propuesta del gobierno con respecto a las exoneraciones. Vemos que parte del enfoque ahora también ha sido lo de fortalecer la recaudación del ITBMS, o evitar la evasión del ITBMS más que nada. Incluso ahora uno de los mensajes que han llevado es lo de pedir la factura fiscal, etcétera, pero creo que ya en el 2025 será un momento para conocer mejor un poco la política económica y fiscal de este gobierno. Muchísimas gracias a Ricardo Lombana por acompañarnos la mañana de hoy. Ha sido un placer compartir, y gracias por explicarnos un poco las preocupaciones que han tenido con
las posiciones del movimiento Otro Camino con respecto a la propuesta de la Caja de Seguro Social. Muchísimas gracias a ustedes, Camila, Rodrigo Noriega y a toda la audiencia. Nos vemos pronto. Gracias. Y gracias, doctor Noriega, por acompañarnos todos los martes. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.